La emoción. Muy bien, dígale al que está al lado suyo, hoy vamos a estudiar, pero dígaselo fuerte para que no se va a dormir. Los principios para crecer en madurez. Muy bien. ¿Qué es para usted la palabra madurez? ¿Qué se le viene a usted, Neri, cuando yo digo madurez? A ver, Manuelito. Cuando digo madurez, ¿qué se te viene a ti a la mente cuando digo madurez? A ver, ¿quién más quiere ayudar? Hermano Nelson. Cierre sus ojos ahí sentado un momentito y dígame, ¿qué se le viene a la mente rapidito cuando yo digo madurez? Una persona vieja. Sí, yo le digo algo, yo cierro mis ojos y lo primero que miro es un durazno maduro. ¿Sí? ¿Ya ve? ¿Ya ve? Un durazno maduro, de esos que usted lo agarra y le da una mordidita y casi que se deshacen en su boca. ¡Qué rico! Yo no sé si usted se ha dado cuenta que en la Biblia encontramos personajes admirables, hay personajes heroicos, hay personajes dramáticos, hay personajes que usted y yo los admiramos por ser personas leales, fieles, entregadas al Señor, pero hay personajes meros raros, hay personajes guerreros, hay personajes que el Señor los llama conforme a su corazón, pero hay un personaje que usted y yo pocas veces hablamos de él por el final que tuvo. Pero hoy vamos a ver de otra forma el punto de vista en la que vivió Sansón. Dígale al que está al lado suyo. Vamos a hablar de Sansón. Y voy a hacerle rapidito una breve introducción. ¿Quién era Sansón? A ver, Axel. Un hombre fuerte. ¿Quién más? ¿Quién me puede decir quién era Sansón? El hombre que tenía pelo largo. Tenía la fuerza en el cabello. Y mire, ese era un secreto nada más. Un secreto. ¿Qué más, hermano Lucas? ¿Quién era Sansón? Uh-huh. Eso es lo que vamos a estudiar de él. ¿Quién era Sansón entonces? Imagínense, en un tiempo en que el Señor se había apartado del pueblo de Israel por la rebelión de ellos, el Señor empezó a levantar jueces dentro del pueblo. Los jueces eran los encargados de llevar a la gente, al corazón de la gente, volverlo a Dios. Pero Sansón nació en un hogar sobrenatural. Imagínense, la mamá de Sansón no podía concebir hijos. Y viene un ángel y se le aparece a esta mujer y le dice, mira, vas a tener un hijo, pero ese hijo que vas a tener no va a ser cualquier persona, va a ser un siervo mío, va a ser alguien apartado para mí, va a ser un nazareno. ¿Quiénes son las personas que son nazarenos? Vaya conmigo al número 618. Hermano Nelson, necesito que tome este micrófono. Vamos a leerlo en la palabra del Señor. Abra su Biblia en número 618. Cuando lo tenga, dígame. Léalo, hermano Nelson. Pongamos atención entonces. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare, haciendo voto de nazareo, para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá, no deberá, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid,
desde los granillos hasta el ollejo no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Durante todo el tiempo. Durante todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Amén. Ahí está. Levante su mano entonces. ¿Qué era lo que no podía hacer entonces Sansón? A ver. Cortarse el cabello. ¿Qué más? No podía beber vino. Y en ese tiempo yo quiero decirle que en toda esa área de ahí cosechan mucho vino. Es como decirle a los guatemaltecos no coman tortillas. Es como decirle a los mexicanos no coman chile. ¿Verdad? ¿Qué más? Es como decirle a los dominicanos no coman yuca o arroz blanco. El plátano es. Imagínense, ¿quiénes son los que comen yuca? Los bolivianos son los que comen yuca, ¿verdad? Imagínense, en ese tiempo él no podía ni siquiera comerse una uva. Y dice ahí, ni siquiera la semilla de la uva podía él ponerse en la boca. Él no podía contaminarse al llegar a un lugar donde había una persona muerta. No le era permitido a él hacerlo. Era una persona que estaba consagrada a Dios, por lo tanto tenía que guardar ciertos requisitos, ciertas reglas que el Señor había establecido sobre él. Pero quiero contarle, imagínese que el Señor, póngase en el lugar de Sansón. Viene Sansón, empieza a crecer y todo el mundo se le queda viendo raro. Y le dice, bueno, Sansón, ¿y vos por qué no te cortás el pelo? Pues porque mi mamá no me deja. ¿Y por qué no te deja? Pues porque un ángel se le presentó al Señor. Un ángel, sí, un ángel se le presentó al Señor. Y ha de haber habido gente que se reía de él. Y le decía, eso es mentira. Eso no lo creas, eso no es así. O sea, esos son puros cuentos. Y cada vez que lo veía, me imagino que decían, ese está loco. Dice que un ángel se le apareció a su mamá y que le dijo que tenía que hacer esto y lo otro y lo otro. ¿Cuántos han experimentado eso? Que le dicen a uno, vos sos cristiano, sí. Y por eso no podés tomar, sí. ¿Y por qué? Eso es mentira. Vos si una no hace nada. Si dos no es ni una. ¿Y cómo es? Y como una no es ni una, pues se puede echar cualquiera, dice, ¿verdad? Imagínense. ¿Cuántos hemos experimentado esas cosas tan tremendas por la búsqueda y la consagración al Señor? Y dice que acá en lo que yo escribí, dice, la gente se dio cuenta que Sansón era algo especial, pero después de que Sansón se encontró con Jehová en los campos de Dan. Yo no sé qué pasó en ese momento. Lo que sí quiero decirle que después que Sansón se encontró con Jehová, Sansón comprendió cuál era su llamado. Y Sansón había sido llamado a traer al corazón de Dios a la gente, pero su llamado era específicamente para hablarle a los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos, hermano Marcos? Y vivían en pecado, vivían en desobediencia al Señor. Ese era el llamado de Sansón. Sansón había sido levantado para levantar, escucha voy a redundar en esto, pero había sido llamado, había sido llamado, su propósito específico era traer al pueblo de los filisteos a conocer de Dios, para que no siguiera oprimiendo al pueblo de Israel. A los filisteos, pero Sansón tenía una debilidad con las filisteas. ¿Por qué? Imagínense, a Sansón le dijeron, no puedes buscar mujer dentro del pueblo filisteo, tienes que buscar una esposa en el pueblo hebreo. Ahí tienes que fijarte. Imagínense, estaban las mujeres hebreas en el templo de Jehová todos los días, bien arregladitas, bien tapaditas.
bien tranquilitas, buscando la presencia del Señor. Señor, tú eres Dios, todo el tiempo alabando al Señor. Y entraba Sansón, aquel tipo grandote, hermoso, porque ese hombre debe haber sido hermoso. Entró ese tipo y todas las hebreas se quedaban con la boca abierta, viendo a Sansón. Pero de ahí volvían otra vez y seguían adorando al Señor. Y ellas todas recataditas, todas santitas ahí. Y cuando Sansón salía de ahí, encontraba a las filisteas todas sexys, con unos sus vestidos. Dice que esas mujeres eran tremendas para poder imponer la moda. Esas mujeres, moda que salían, moda que se ponían. Y si no se las inventaban, me imagino que ellas también fueron a hacerse la operación del labio, a ponerse botox en la boca. Imagínense, o para quitarse unas cuantas libritas, para ponerse fajas, para verse hermosas. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo, las mujeres hebreas decían: yo tengo la hermosura del Espíritu Santo dentro de mí, y el Señor me va a dar el esposo que yo necesito. Mientras las filisteas decían: si yo no me pongo pilas, me quedo soltera, me deja el tren. Entonces las mujeres filisteas tenían que buscar cómo atraer al ojo del hombre, cómo llamar la atención para poderse casar. Imagínense, ahí estaban las hebreas todo el tiempo en el templo, mientras que las filisteas en el gimnasio, mientras que las filisteas tomando clases de baile para poder bailar bien. Y esas filisteas no tenían temor de salir a la hora que fuera. Salían a cenar con uno, salían a cenar con otro, porque eran bandidas esas tremendas mujeres. No tenían temor de Dios. Entonces podían hacer lo que quisieran. La persona que no tiene temor de Dios no tiene recato, no tiene decencia, no tiene aquello de decir: yo no sé si lo que estoy haciendo le va a agradar a Dios o no. Mientras las hebreas decían: no, yo no puedo salirme de la presencia del Señor. Si yo cometo pecado, si yo hago lo otro, si yo hago esto, voy a perder la presencia de Dios. Pero Sansón tenía debilidad con esas mujeres. Y el Señor le había dicho: mira, Sansón, tú no puedes buscar mujer dentro del pueblo filisteo. Tienes que casarte con una hebrea. Teniendo Sansón un llamado tan fuerte, habían cosas como usted y yo que le llamaban más la atención que la misma promesa y el ministerio que Dios había puesto en él. Y yo le digo, hay muchas cosas que Sansón puede enseñarnos. La vida de Sansón nos puede traer muchas lecciones. Y hay cosas que muchas veces nosotros tenemos que escoger. Sansón tenía que escoger entre hacer el bien y cumplir con el ministerio, o darle gusto a su carne y salirse del llamado que el Señor le había dado. ¿A cuánto les ha costado eso? Levante su mano. ¿A cuánto les ha costado eso? Dice así muchas personas de hoy que tienen la brújula torcida. Dice, ¿por qué? Le voy a explicar por qué escribió eso. Dice, lamentablemente, dice, Sansón termina muy mal. El carácter de doble ánimo de Sansón, imagínense, la vida de Sansón exhibe una dualidad de carácter. Siendo usado por Dios, se casa con una prostituta. Yo creo que usted lo lea en Jueces 6. Ahí está toda la vida de Sansón. No lo voy a poner a leer ahorita, son como 4 capítulos que hablan de él. Y dice, se casa con una prostituta. Él vence con una quijada de asnos a 1000 filisteos un día, con el respaldo de Dios, y al día siguiente está negando la fe en Dios con su desobediencia. Se hunde en una inmoralidad y desenfreno, y luego termina en brazos de Dalila. Imagínense. Sansón se casa con una filistea y dice la palabra que a la siguiente, ese mismo día que Sansón se casó con esta mujer, no es Dalila, esa es otra, una prostituta, se casa con ella, y esa misma noche que se casan, por la madrugada, sale la mujer y le va a decir, imagínese esa mujer con esa sensualidad que tenía, se acercó a Sansón y le dijo, mira mi amor, mira papaíto lindo, decime cuál es el secreto de tu fuerza. Y él le inventó una de vaqueros y ella se lo creyó, pero dice la palabra que en ese mismo momentito ella salió y le fue a decir a los filisteos dónde radicaba la fuerza de ese varón. Y él se puso a pensar, no hombre, si esta ahorita me hace esto, imagínense de aquí a 10 años me crucifica ella sola. Entonces salió Sansón de ahí y se fue para su tierra y abandonó a esa mujer. Vino el pueblo filisteo y agarró a la esposa de Sansón y la casó con otro. Cuando él regresó a su casa con su esposa, se da cuenta que ella estaba casada con otro.
y de ira, de quererse vengar, agarra todos los campos de los filisteos donde estaban sembrados y le prende fuego a todo el grano de trigo, todo lo que ellos tenían, agarra fuego. Y vienen los filisteos con esa ira por lo que Sansón había hecho. Se levanta ese pueblo en contra de la familia de Sansón y va a matar a toda la familia de Sansón. Sansón, cuando se da cuenta de esto, dice: qué gente más malvada. Con razón Jehová me puso a mí. Hasta ese momento Sansón le funcionó el cerebro. Hasta ese momento Sansón le vino a darse cuenta a qué había sido llamado. Y dijo: con razón Jehová me llamó a mí a juzgar a este pueblo. Si son duros de corazón, si son esto y esto y esto. Y empezó Sansón y dijo: bueno, voy a cumplir con lo que Jehová me mandó a hacer. Pero ¿sabe qué pasa? Vuelve a caer otra vez. Encuentra a Dalila. Y Dalila, con su cariñito ahí, le sacó la verdad a Sansón. La mera verdad. Ahí sí no le echó cuentos. Vino Sansón y desembuchó, como decimos nosotros. Empezó a sacar todo el rollo. Y le dijo: mira, Jehová ha puesto algo especial en mí. Y yo no puedo cortarme el pelo. El día que me corten el pelo, me voy a quedar como Justo. No son mentiras. O como Neri. El día que me corten el pelo, se me va la fuerza. Ese día se me va la fuerza. Y yo me imagino que la mujer lo tenía adormitado ahí, así como hay una culebra, ¿verdad? Que la cobra es la que se le queda viendo a los ojos a su presa, dice, y lo marea, lo hipnotiza, lo duerme a modo de tirarle a la presa y que la presa no meta ni las manos. Así tenía Dalila al pobre Sansón. Ese hombrote grandote ahí, hermoso. Estaba él, me imagino, en una cama o qué sé yo, en un sofá, y Dalila estaba a echarle cuentos y todo, y el otro estaba ahí mareado, y soltó la sopa. Cuando se dio cuenta Sansón estaba pelón. No sintió ni a qué horas Dalila se lo envolvió. Y así fue como Sansón perdió su fuerza. Así fue como Sansón echó a perder el llamado que el Señor había puesto en él. Muchos de nosotros tenemos perdida la brújula también como Sansón. Días estamos en la iglesia diciendo gloria a Dios, aleluya. Días vemos a los hermanos sirviendo ahí, estando: mire pastora, ¿qué quiere que yo haga? Mire pastora, ¿en qué le puedo servir? Pastora, yo quito, yo pongo, dígame. Pero otros días están: no, yo no quiero saber nada de la iglesia. Ni me digan que yo predique. Ni me digan que yo pertenezco a esa iglesia, ni me digan que soy cristiano, porque más vale negarlo que saber que Cristo vive y yo sigo igual. ¿Estoy hablando mentiras? Muchos de nosotros, cuando hemos conocido al Señor, el Señor nos dice que todos nosotros fuimos llamados con un propósito. Y hay días que usted ora por enfermos y que esa sanidad llega al instante y usted se siente robusto, así como Sansón. Dios, el Señor me está usando. El Señor me está usando. El ministerio que Él dijo que yo tenía, sí. Y al otro día usted puede estar tirado en la cama y decir: wow, increíble que el Señor obre con los demás y conmigo no. Increíble que el Señor me use para con los demás y que yo siga igual. Muchos días usted se levanta con la fe al 100% y otros días aparece con un 20% de fe. Eso mismo le sucedía a Sansón. Yo quiero que aprendamos nosotros, que aprendamos de esta lección de la vida de Sansón. Y vamos a aprender a vivir primero, dice, para poder vivir la vida correctamente tenemos que dejar de hacer muchas cosas que para nosotros podrían ser correctas. Ponga atención para acá, por favor, no se distraiga. Para acá dice, primera lección dice: aprendamos a vivir la vida correctamente. Por más que el sistema de este mundo, la forma de pensar de este mundo nos diga o que hagamos nosotros lo que creamos conveniente para nosotros mismos. Mire, le voy a decir algo. En el reino humano, muchos de nosotros decimos: no, mira, aquí si no trabajas te morís.
Aquí si no te defendes, te comen. Aquí si no te portas vivo, te llevan. La corriente del mundo muchas veces le dice a uno, mira, si no te metes aquí en el río del mundo, te dejan. Este mundo es de los vivos. ¿Cuántos han escuchado eso? Este mundo es de los vivos. Yo quiero contarle que cuando usted y yo venimos al Señor y levantamos nuestra manita, hacemos nuestra oración de fe, estamos declarando que el reino de Dios viene sobre nuestra vida. Entonces usted y yo ya no pertenecemos al reino de esta tierra, sino al reino de Dios. Y yo quiero contarle que en la palabra dice que el reino de Dios lo arrebatan solamente los valientes. ¿Por qué dirá que solamente los valientes? Porque hay maneras de vivir que en la palabra, hay manera expresada en la palabra de la forma de vivir de nosotros, de la forma que tenemos que vivir. Pero a muchos de nosotros nos cuesta comprender esto. Entonces yo quiero enseñarle ahora los principios que hay para poder vivir correctamente según la Biblia. Primero tenemos que retarnos a nosotros mismos a tener una vida a la manera de Dios. Dígale al que está al lado suyo, tenemos que aprender a vivir a la manera de Dios. No lo escucho. Vamos a aprender del ejemplo de Sansón, pero no vamos a imitarlo, ¿ok? Dice, primer paso para vivir correctamente, dice, 2 de Timoteo 2, 3 al 6, hermano Nelson. Quiero que escuche esto, dice, aprende del ejemplo de Sansón y no sigas ese ejemplo. Evita los errores de hombres como él. La unción estaba sobre él, el llamado estaba en él. Él no pagó ningún precio por esto. No se lo ganó, fue la gracia de Dios que se lo dio. Pero para que se sostuviera en esa unción y ministerio debió de haber cumplido los requisitos al estilo de vida que el Señor lo había llamado. ¿Cuáles eran los requisitos de Sansón? Sansón debió de haberse guardado eso. La unción está sobre usted. No la entiendo, pero la tengo. No la entiendo, pero la tengo. Sansón sabía que esa unción estaba en él. Ya a él no le importó. Sansón sabía que esa unción que estaba sobre, que ese llamado estaba en él. Pero habían requisitos específicos para mantener esa unción. Y él decidió hacer caso omiso de eso. Cuando le servía, entonces recurría a la unción. Y cuando no, se olvidaba de esa unción. Entonces el primer paso para vivir correctamente lo vamos a encontrar en 2 Timoteo 2, 3 al 6. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Vamos, Neri, busquen su Biblia, que ya lo voy a poner a leer a usted también, ¿ok? Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Muy bien. Veamos entonces el primer paso para vivir correctamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dígale al que está al lado suyo, aprende a soportar el sufrimiento. En ninguna parte de la Biblia, ¿cómo estás, Claudia? Qué alegre verte aquí. En ninguna parte de la Biblia dice, pare de sufrir. Ya se dieron cuenta que sí hay una aquí, ¿verdad? En ninguna parte de la Biblia Dios ofrece como que fuera pan caliente. Mira, ven a mí y todo se va a componer. Ven a mí y no vas a tener problemas de nada. Imagínense cuántos no estuvieran aquí sentados si la vida cristiana fuera fácil. ¿Cuántos? Miren, las iglesias estuvieran repletas de gente si no fuera difícil. Y la palabra del Señor dice en Timoteo, ¿qué dice el primer versículo? El 3, hermano Nelson, léalo nuevamente. Tú pues sufre penalidades como buen soldado ¿Qué de dice? Jesucristo. ¿Qué dice? Sufre penalidades. Sufre penalidades. El Señor jamás le dijo a sus discípulos, ¿qué fue lo que le dijo a sus discípulos cuando querían seguirlo? Y a uno le dijo, recuérdate que yo no tengo ni en dónde recostar la cabeza.
Entonces, el primer sufrimiento que tenían que pasar los discípulos al seguir a Cristo era saber que no sabían si iban a comer ese día, que no sabían qué iban a vestir, que no sabían dónde iban a dormir, donde la noche les entrara ahí se quedaban. Dice, sufre penalidades. Nosotros tenemos que aprender a soportar el sufrimiento. Un principio de vivir la vida correctamente, dicho en otras palabras, es aprender a soportar, tener disposición a soportar el sufrimiento. En las reglas de esta vida, en la sociedad se dice, busca tu comodidad a toda costa. Eso es lo que el mundo dice. Ay, yo tengo que buscar estar cómodo. Yo tengo que vivir cómodamente. Yo quiero decirle que según la Biblia, la comodidad enferma al ser humano. ¿O no es cierto? Cuando usted está cómodo, dice, esto es vida, pero va pasando el tiempo y usted empieza a ver que su espíritu empieza a decaer. Hoy no voy a ir a la iglesia, hoy voy a descansar. Trabajé toda la semana, me voy a quedar en casa. Y hasta enciende el televisor, este lujo de vida con el control en la mano, la comida, la cama, y yo ahí sentadito viendo televisión. Que los demás oren por mí, que los demás prediquen por mí, que los demás hagan lo que tengan que hacer. Al fin y al cabo que la pastora tiene buena gente en el liderazgo, ahí que se haga pedazos con ellos. Mire, pastora, no voy a llegar a predicar hoy porque estoy enfermo. Y uno los llega a visitar y ahí andan en short y haciendo ejercicio. Mire, es que me urge bajar de peso, pastora. Y bien activos. O uno llega y le dice, mire, hay que ir a la iglesia. Ay, es que fíjese que no puedo, pastora. ¿Por qué? Es que como que mi espíritu está apagado. Pues sí, de plano. ¿Cómo no va a estar apagado si usted no está buscando el estar activo en el Señor? Cuando usted pasa mucho tiempo sentado en esa silla sin hacer nada, tenga cuidado, porque la comodidad le va a cobrar su precio. Cuando usted está sentado, es un punto más adelante que tengo que explicarle, empieza el enemigo a entrar a su cabeza. Empieza a trabajar en su cabeza un montón de cosas. Bueno, ¿y para qué traerán los diezmos a esta casa? ¿En qué se lo gastarán? Y la hermanita aquella, ¿por qué viene así? Y el hermanito aquel, ¿por qué dice esto? La comodidad enferma, la comodidad mata. Y dice, por eso dice acá, tenemos que aprender a soportar el sufrimiento. Cuando usted empieza a servirle al Señor, muchos de nosotros un día dijimos, mire pastor, llegué yo un día con mi pastor y le digo, mira Juan Ramón, ahora que estoy sirviéndole al Señor, me llueve sobre mojado. Ahora que estoy diciéndole al Señor, Señora, usa mi vida. Señor, aquí estoy, usa mis talentos. Señora, ay Dios, problemas en la casa, problemas con las hijas, problemas con mi mamá, problemas con fulanito, problemas en el trabajo. La palabra dice, aprende a soportar sufrimiento. En la vida cristiana hay muchas cosas que no logramos explicación. Y hasta nos atrevemos a juzgar. Bueno, ¿y por qué la pastora está pasando tal situación si es una sierva de Dios? ¿Por qué el hermanito aquel que está filmando allá está pasando problemas si le está sirviendo a Dios? ¿Por qué el que estaba, ya tenía que hablar de mí, dice Edgar? ¿Por qué la pastora tiene que hablar de mí? Aprenda a soportar sufrimiento. Yo le digo, el Señor no va a llamar a gente que le gusta estar cómoda. Y para desacomodarla tiene que hacernos reaccionar con algo. Por eso de hoy en adelante levante usted su mano y diga, yo voy a soportar sufrimiento. No diga, ay, que el Señor me lleve ya. No, se lo va a llevar el otro. Como dicen por ahí, ay, es que no hay mal que por bien no venga. Si viene algo malo, pues yo sé que viene algo mejor, pero se queda haciendo lo mismo. Yo les he de decir que si el Señor a usted y a mí nos manda a tener aflicciones, es porque Él nos ama y nos quiere pasar a otro nivel. Pero cuando usted y yo nos quejamos, nos quedamos estancados. Y yo le voy a decir, yo también soy humana. Y yo también he llegado a momentos dificilísimos. Momentos en que yo quiero abrir mi mente y le quiero decir al Señor, Señor, ayúdame a comprenderte qué es lo que está pasando. O sea, ¿por qué? Y un día el Señor me dijo, mira, Emi, ya cállate. Ya deja de estar
preguntando qué pasó, ya deja de estar preguntando que si pecó, que si no pecó, que si la otra dice, que si el otro dijo, que si... No, ya cállate. Aprende. Porque si no aprendes, yo quiero decirte que el Señor te vuelve a pasar por lo mismo otra vez. Hasta que aprendas. Y eso está más adelantito, así que vamos a ver el segundo paso. Entonces, el primero, ¿cuál es? Soportar aflicciones, soportar sufrimiento, estar dispuesto a sufrir. Nunca más, vuelvo a decir, pare de sufrir, ¿ok? Nunca más. Segundo paso, 2 Timoteo 2:4, hermano Nelson. Solo número 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿De qué está hablando aquí? De un soldado. Neri, ¿cómo son los soldados? ¿Cómo son los soldados? ¿Quién? A ver, hermano Lisandro, ¿cómo son los soldados? Fieles. Pero tienen algo en común todos. Les cambian el cerebro. Esa gente no sabe decir no. Esa gente están instruidos, están educados para un punto específico. El punto es obedecer. Entonces, el segundo paso, el primero era, sufre penalidades. El segundo es, enfócate. Cuando a un soldado le dicen, mira, vamos a ir a aquella montaña y vamos a agarrar. Yo me recuerdo para cuando fue el tiempo de la guerrilla en Guatemala y en El Salvador. Cuando la guerrilla bajaba al pueblo, los soldados, yo no sé ni cómo se enteraban, pero llegaban al pueblo y empezaban a hacer tiradera para donde cayera. Y tenían un blanco específico, la guerrilla. Los soldados, usted como incluso la propia familia quiere cambiarle mentalidad a los soldados, a los que han ido al army, por eso es de que resultan tostaditos de la cabeza, porque esa gente les han cambiado su forma de pensar. Y aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mira Timoteo, tú no puedes ser un mercader, tú no puedes ser un vendedor si quieres ser soldado de Cristo. Si vas a ser soldado de Cristo, vas a ser soldado de Cristo y vas a pagar el precio por eso. Pero no puedes estar sirviéndole al Señor y haciendo cosas del mundo. O eres o no eres. Y Pablo le dijo esto, enfócate. Un soldado no puede servirle a su Señor haciendo cosas que no le desagradan a él. ¿Comprendió el mensaje de esto? Tiene que enfocarse. Si usted quiere servirle al Señor, si usted sabe que hay un llamado en su vida, tiene que enfocarse. Bueno, voy a servir, voy a hacerlo bien. Si voy a servir al Señor, voy a dedicar mi tiempo a Él, en educarme, en instruirme, voy a ir a clases, voy a estudiar la palabra, voy a orar, voy a buscar la presencia de Dios. Pero no voy a hacer lo que hizo Sansón con la dualidad de vida que él tenía. Él era 2 en 1. Usted y yo no podemos ser así. La palabra del Señor dice que a todos los tibios, ¿qué va a pasar? El Señor los va a vomitar. Y nadie, dice Pablo más adelante, puede regresar por su vómito. Nadie, qué asco. Nadie puede regresar por su vómito. El Señor nunca ha dejado de poner sus ojos en usted. Si usted ha desechado el llamado que el Señor le ha dado, es porque no ha tenido ese enfoque a lo que usted quiere ser. El pueblo de Israel, dice la palabra, caminó muchas veces por el mismo punto, y le voy a contar por qué. Tercer paso, ¿cuál fue el segundo entonces? Yo quisiera que me fueran poniendo los pasos aquí, Junior. El primero, ¿cuál era? Sufre penalidades. El segundo enfoque, muy bien, Wendy. Pongamos atención entonces. El tercero, veamos en 2 Timoteo 2:5. ¿Qué dice? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿A qué se referirá con decir legítimamente? Sin hacer trampa. Hay reglas. Yo me recuerdo que en las noticias a veces aparecen, a fulanito de tal lo sacaron del equipo porque consumía drogas. Al fulanito de tal lo sacaron de la competición de levantar pesas porque se ponía esteroides, y eso no está así.
Y yo quiero decirle, hay reglas. Así en el pueblo de Dios, en el reino de Dios, hay reglas. Y esas reglas están escritas aquí en su palabra. Aunque nosotros querramos obviarlas, aunque nosotros no querramos cumplirlas, la palabra va a permanecer. Amén, la palabra va a permanecer. Y dice acá, un atleta para ganar el premio tiene que seguir las reglas, normas y responsabilidades son el camino para guardar la unción de Dios. ¿Se recuerda que eso dijimos de Sansón? Sansón no guardó las normas, no fue responsable de lo que el Señor le había dado. Por eso fue que el Señor permitió que él pasara por lo que pasó. Y dice acá, nosotros debemos de guardar, dice, aunque usted y yo en la escuela, escucha esto, a mí me causó gracia. ¿Cuántos aquí sacaron, yo no sé si es mala palabra o mala expresión para usted, chivitos en la escuela? Ajá. ¿Cómo se dice en El Salvador? ¿Chivos? En México. Chivos. ¿Cuándo? Voy a ponerlos en confesión. En Puerto Rico, ¿cómo se le dice? ¿Chivos? ¿Cómo? ¿Cómo? Droguitas. Son los papelitos esos que uno esconde debajo del... Yo le quiero contar que yo tenía una compañera, un acordeón, imagínese. Yo tenía una compañera que era pero tremenda esa niña, era como las filisteas de ese tiempo. Esa niña llegaba con ropa corta el día de los exámenes y en la pierna se escribía todo lo que venía en los exámenes, todo. Miren, a Neri se quedó calladito, dijo, no, yo ya no opino. Yo quiero confesarme yo también. Una vez. El Señor dice que vamos de triunfo en triunfo. Estoy sacando eso, sí, ayúdenme, por favor. Una vez para un examen de física fundamental, usted sabe que son solo fórmulas. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Se recuerda? De física fundamental, que es como que es química, pero solo fórmulas, que X más Y es igual a no sé qué, y ya ni me acuerdo, gracias a Dios. Si no, ya estoy tostada en la cabeza también. Yo me recuerdo que esa vez yo tenía miedo, era mi primer examen de física fundamental y el maestro que nos daba física fundamental era bien jovencito y muy apuesto. Entonces yo entré a la clase, pero yo así me hacía, porque dentro de la manga de mi blusa yo llevaba un papelito de esos. Yo no sé ni cómo cayó ahí. Yo digo que el Señor me lo mandó. Y yo entro a la clase y me siento, yo empiezo, pero mire, así me hacía. Y el maestro se me queda viendo, Eliseo Pacheco se llama este profesor. Me dice, Emi, ¿qué te pasa? Y yo digo, a llorar. ¿Y por qué lloras? Ay, es que no puedo. ¿Por qué? No puedo. No puedes, ¿qué? No puedo sacar el chivo que tengo aquí en mi manga. Mire, la culpa era tanta que yo solita me quemé. Yo solita me delaté. Y me dice el maestro me abrazó. Yo dije, abráceme, maestro, abráceme. El maestro me abrazó y cuando me abrazó le dije, sópleme las respuestas. Entonces vengo yo y le digo, mire, tome, le dije, aquí está. Y me lo saqué de la mano. Era un papelito. ¿Qué le digo? Como de esos posit, de esos amarillitos. Bien dobladito, pero bien dobladito. Que conforme yo me lo iba sacando, iba estirándose, sí, por eso le llaman acordeón. Y era tan buena para eso que me salían re bien. Entonces, no, porque después los compañeros pedían mis servicios para eso. Entonces yo esa vez le dije a él, yo no puedo hacer esto. Yo le dije, si quiere, anúleme el examen. Y me dijo, no, Emi, no puedo hacer eso, porque a ti te delató la conciencia. Entonces yo me recuerdo que él me llamó para enfrente y me paró ahí, yo con las lágrimas aquí, dije, qué vergüenza, imagínense, ya en tercero básico, ya con 15 años, yo llorando ahí parada. Y le dice, compañero, dice, yo quiero que volteen para acá. Y yo así me hacía, de la vergüenza. Y dice, yo quiero que expliques qué fue lo que pasó contigo. Y yo, para ese tiempo íbamos a la iglesia nosotros ya. Y yo dije, esto ya parece testimonio aquí, ¿va? Y nada, que me alegraba. Y le dije, compañeros, yo no me voy a examinar de física fundamental. Yo tampoco, dijo uno.
Pero yo no porque no quiera, le dije, sino porque yo traía un chivo. Y todos agacharon la cabeza. Y le dice el profesor, ¿quién más trae papelitos en su bolsa? Y se levanta esta compañera que le digo toda sexy. Y dice, profesor, le dice, yo traigo uno y usted lo quiere ver. Y dice, mire, le dijo. Y en toda la pierna llevaba todas las fórmulas. Todas las fórmulas. Esa mujer se hubiera echado un 100 y el maestro también, si lo hubiera visto, le hubiera visto el piernón. Y yo le digo, esa niña se paró y dijo, por Emi es que yo voy a empezar a hacer las cosas bien, dijo. Porque yo vi cuando ella empezó a llorar sin que usted le dijera nada. El Espíritu Santo así es con nosotros. Cuando usted empieza a quererle tapar el ojo a Dios, a decirle, pequé, pero nadie me vio. El Espíritu Santo está ahí. Y le dice, yo te vi, bandido, yo te vi. Y de mí nada, nadie se oculta, dice la palabra. De mí no vas a pasar desapercibido. Tarde o temprano vuelve a salir a la luz eso. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que cuando nosotros queremos taparle el ojo a Dios, ese maestro nuestro nos vuelve a pasar por el mismo examen hasta que lo ganemos. Por eso es que muchas veces usted en la vida cristiana dice, bueno, Señor, ¿por qué otra vez el mismo problema? Señor, ¿por qué otra vez la misma metida de pata? Voy a ponerle un ejemplo. ¿Por qué me casé y vuelvo a meter el mismo problema otra vez a mi casa? Me caso con otro hombre y me sale igual. Entonces el problema es usted. Ouch. Mire, me cambié de iglesia porque allá no me trataban bien. Allá los hermanos eran mentirosos, peleoneros, ladrones. El pastor era un tal por cual. Y me vengo aquí, pastora, porque yo sé que esta iglesia me va a ayudar. Y se vine a dar cuenta que aquí no hay perfectos. Y que el perfecto tonto es él por haberse cambiado de iglesia y no haberse quedado en una iglesia donde el Señor lo había llamado. Viene esta iglesia y dice, no, esta iglesia no está buena. No estoy hablando de esta, estoy hablando de otra. Viene esta iglesia y se da cuenta que también hay defectos. El Señor lo va a pasar por lo mismo otra vez. Si allá su problema era la murmuración y usted se deja llevar mucho por lo que la gente dice, no por lo que Dios dice de usted, el Señor le va a poner otro tropiezo igual aquí hasta que aprenda a madurar. A Jehová usted y yo no podemos sacarle chivo. No podemos decirle, no, hoy sí me envuelvo a Dios como Dalila se envolvió a Sansón. Hoy sí voy a portarme bien. Y por la espalda de Dios supuestamente usted está haciendo otras cosas. El Señor va a volverlo a pasar por lo mismo. Así que si usted y yo queremos superar ese pecado, esa prueba, esa tribulación, tiene que aprender a soportar aflicción. Discúlpenme, pero yo no quiero volver a pasar lo mismo. Yo no quiero. Hay una canción que dice, voy para abajo, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Por qué este fulanito habría escrito esa canción? Pues obvio. ¿Saben ni cuántas veces se echó de boca ahí? ¿Saben ni cuántas veces no se dio cuenta que ahí estaba? Y cuando usted y yo venimos al Señor, tenemos que aprender a caminar con el Señor. Y para aprender a caminar en Él muchas veces tenemos que tropezarnos. Pero a la siguiente vez yo ya sé que está ahí el tropiezo. Ya voy a ser inteligente y voy a levantar el pie. Y no lo vuelvo a hacer. Pero nosotros queremos crecer espiritualmente. Queremos crecer en la unción que el Señor nos ha dado, haciendo o cometiendo los mismos errores de siempre. Y la palabra dice acá que nosotros debemos soportar aflicción, debemos, ¿qué más? Enfocarnos y luego, ¿cuál fue el que vimos ahorita? Seguir las reglas y las normas, amén. Tenemos que seguir las reglas. Yo no veo eso aquí, Junior. Dice el pueblo de Israel, es un ejemplo bíblico. El pueblo de Israel, ¿cuántos años pasaron justo? El pueblo de Israel en el desierto. 40 años, dígale al que está al lado suyo, 40 años. Si usted ha leído la palabra, ¿qué pasó con el pueblo de Israel?
le dio vueltas al mismo punto. Andaban buscando la tierra prometida y la tuvieron aquí en la nariz y no se dieron cuenta. Y vivieron en el desierto 40 años. Mire cómo es la misericordia de Dios, que dice la palabra que a esa gente no se le acababa el calzado, que el calzado crecía junto con ellos, la ropa crecía junto con ellos. El Señor les dio de comer, les dio de beber, pero esa gente seguía en idolatría. Esa gente seguía negando a Dios con sus acciones. 40 años, por 40 años estuvo el pueblo de Israel dando vuelta a la tierra prometida. ¿Por qué Jehová no permitía que el pueblo de Israel encontrara la tierra prometida? ¿Por qué? ¿Quién más me quiere contestar? Quería que cambiaran su forma de pensar. Quería que aprendieran, que se enfocaran. Vamos a servirle a Dios, al Dios de Israel, al Dios de Jacob, al Dios de... Bueno, vamos a servirle a Él, pues enfoquémonos, pues muchachos, como decimos en Guatemala. Enfoquémonos pues bichos. Enfoquémonos pues cipotes. Enfoquémonos, ¿qué es lo que queremos hacer? Yo le digo, enfóquese. Piense qué es lo que quiere hacer. Analice. ¿Va a servirle a Dios o va a servirle al enemigo? Si usted quiere encontrar las promesas de Dios, no quiera taparle el ojo al Señor. Enfóquese, ubíquese. Cuarto paso. Veamos acá. Yo escribí aquí algo, quiero que usted lo escuche. Dice, no te desanimes ni te engañes por el enemigo cuando te diga, yuhu, estás caminando en círculos otra vez, te tengo en el mismo punto otra vez. ¿Cuántos han sentido eso? Que el enemigo le dice, vistes que de ahí no te puedes levantar, que por más que querés dejar el vicio, ahí te tengo, papá. Que por más que querés componer tu vida, no podés. ¿Sabes qué? Decide una vez que no podés, y como le dijo la mujer a Job, ¿qué fue lo que le dijo? Maldice a tu Dios y muérete. El enemigo así está con nosotros. Mira, no podés salir de ese problema económico. Tenías deudas y toda tu vida vas a pasar igual. Ahí te vas a quedar. No conseguís esposo, ahí te vas a quedar sola. No conseguís esposo, ahí te vas a quedar. Y el enemigo empieza a oprimirnos. Y uno dice, cierto, yo le digo, no se desanime. Cuando el Señor, escúcheme, a mí me tocó mucho esto, dice, Dios te vuelve a pasar por esto mismo, por este mismo punto, para que lo logres superar, pero Dios te capacita para que lo superes y subas a otro nivel para dar la talla que Él necesita que nosotros demos. Yo no sé si a usted le alegra eso. Amén, denle un fuerte aplauso al Señor y despierte, despierte. Cuando el Señor lo hace pasar a uno por lo mismo, es para que usted y yo lo superemos, porque Él quiere algo mejor para nosotros. Vamos a ver el cuarto paso entonces para vivir correctamente. 1 Timoteo 4:16, hermano Nelson. ¿Lo tiene? Ok, léalo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es la lección de ese versículo? ¿De quién? Ten cuidado. ¿De qué dice? Lea. Ten cuidado de ti mismo. Dígale al que está al lado suyo. Ten cuidado de ti mismo. No te cuides tanto de mí. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Dice, este principio es sencillo. Como dicen en Guatemala, échate un ojo para adentro. Mírate vos. En Guatemala dice, mucho ojo. Mírese usted para adentro. Muchas veces nosotros, por estarle viendo a cada quien la vida, por estarle juzgando a los demás, nos hemos dado con la cara. Nos hemos tropezado muchas veces porque nos preocupamos más por la vida de los demás que por nosotros mismos. Y la palabra dice, ten cuidado de ti mismo. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, no le pongas atención a lo que la gente diga de ti. Cuídate de lo que tú quieres creer de ti. Cuídate de lo que tú escuches.
cuídate de lo que tú hagas, cuídate de la doctrina que salga de tu boca. La palabra dice que no mata ni hace daño lo que entra, sino lo que ¿qué? Lo que sale de uno. Porque según como esté su corazón, eso va a expresar su boca. Ten cuidado de ti mismo. Dice, deja de estar poniendo el ojo en los demás y fíjate en ti mismo. No te pongas a criticar a los demás y échale un ojo a tu corazón y a tu conciencia. Muchas veces nosotros queremos que los demás estén firmes y que caminen rectos. No, mire, pastora, usted no debe de estar ahí. Mire, pastora, usted debe de caminar así, usted debe de hacer esto, usted debe de hacer lo otro. Como le dije a Tefi, cuando te vuelva a juzgar a alguien, que alguien le dijo, mira, vos sos fea, sos chaparra, sos de Guatemala. Entonces vine yo y le dije, mira, mi amor, ¿y tú te sentiste mal por eso? No, me dice, yo sé quién soy en Cristo. La próxima vez que te diga algo así, le digo, dile que primero te diga cuáles son sus cualidades para ver si él no tiene defectos. Porque si él es perfecto, tiene derecho a criticar. Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Mírate a ti mismo, cuídate a ti mismo, ten cuidado de ti mismo. Dice, cuando el enemigo tuyo no es el que está en el infierno, no es el que está es el que está en tu corazón interior. Cuando dejes de fijarte en los demás, te vas a dar cuenta que eres tú el que está jugando con Dios, aparentando hacer algo que no eres. Mira, hermana, me dijeron un día, ese líder que usted tiene ahí es muy bueno. Si dejara de hacer tal cosa, si no dijera tal cosa, si hiciera tal otra, mire, sería. Yo vine con esa persona y le dije, ¿y usted qué está haciendo para demostrarle a Dios que usted sí puede hacer las cosas siendo fiel a Dios sin hacer lo que este otro hermano está haciendo? No, pastora, yo por eso no me meto a eso. Ríase conmigo, por favor. Gracias, Javier. ¿Qué paso llevamos? El cuarto, ¿sí? Dice, ten cuidado de ti mismo. Dígale al que está al lado suyo, voy a tener más cuidado de mí. Voy a tener más cuidado de mí. Quinto paso. Veamos 2 Timoteo 2:6, hermano Nelson. 2 Timoteo 2:6. Y ya no apareció esto aquí, jóvenes. Ok. Tengan cuidado de ustedes mismos. De hoy en adelante eso vamos a decir, ok. Tengan cuidado de ustedes mismos. Muy bien. Una vez le dije a una persona, me dijo, mire, pastora, ¿y por qué los servidores en la iglesia no hacen esto y esto y esto? Usted ya habló con hermana Morena, Leo. ¿Para qué? Me dice, para decirle que usted está a disposición de ella. Es que yo no puedo, pastora. Yo trabajo mucho y yo no quiero quedarle mal al Señor. Ok, entonces dele gracias a Dios por los que aún teniendo responsabilidades en la calle, le sirven al Señor. Aún con sus escaseces y con su forma de vivir, le sirven al Señor. Dele un aplauso al Señor por eso, amén. Eso quiere decir, cuídate a ti mismo. Amén, cuídate a ti mismo. Número 5, hermano Nelson. Recuérdese que estamos viendo pasos para vivir correctamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué dice? El labrador. ¿Quién tiene otra versión? ¿Quién tiene otra versión? El labrador, para participar de los frutos, debe, ¿qué dice? Trabajar primero. Ordénate. Ese es el principio que trae este versículo. Ordénate. Siembre su cosecha, siembre su trabajo, siembre su semilla para poder cosechar. Voy a ponerles un ejemplo. En Guatemala hay una compañía que se llama Los Botrán. ¿Cuántos conocen a la familia Botrán? Es una familia, ¿verdad, Manuelito? Mis respetos, tienen dinero hasta para tirar con onda. Pero esa gente empezó por lo bajo. Esa gente empezó haciendo cosas extremadamente, o sea, cosas que usted y yo no hubiésemos podido hacer. Pero ellos tenían un enfoque, sabían que era lo que querían. Y empezaron a trabajar y a trabajar y a trabajar. Por mucho tiempo esa gente no fue capaz de comprarse un carro
porque todo lo que tenían lo invirtieron en esa compañía. Y hoy por hoy, esa compañía es una de las más poderosas en Guatemala, si no es que a nivel mundial también, porque han sacado un montón, tal vez es mal ejemplo por a lo que ellos se dedican, que ellos venden ron, venden. Pero mire, si esa gente impía sabe hacer eso, ¿por qué nosotros como hijos de Dios no? ¿Verdad? Y yo le quiero contar que esa gente ya está viviendo su tercera generación y a todos sus hijos los meten a trabajar en esa compañía. A todos los hijos, a uno lo ponen en mercadeo, al otro, y va pasando las generaciones de generación en generación. Pero hubo un hijo de ellos, nieto del mero cabezón, del mero dueño de esa compañía, que llegó un día y le pidió al papá que le comprara un carro, último modelo. Y el papá le dijo, y esto salió en el diario, en la prensa de Guatemala, porque eso sirvió de ejemplo para muchos jóvenes. Este joven llegó y le dijo, mira papá, como el hijo pródigo, dame mi herencia en vida. Quiero disfrutarla. ¿Qué había hecho ese joven para merecer esa herencia? Nada. Los padres, los abuelos se fajaron para poder tener eso. Y este joven llega y le dice, mira, dame mi herencia, y se compró ese carro que él quería. 20 minutos le tardó el gusto, porque él se estrelló contra un muro de defensa y cayó a un precipicio camino a la Antigua, en la Cuesta de las Cañas. Yo no sé quién se recuerda de eso. Y ese joven murió en ese lugar. Y dice el papá, lo que es que no sepan apreciar el trabajo de los padres. Muchos de nosotros queremos cosechar sin antes haber sembrado. Y aquí la palabra dice que el agricultor tiene que sembrar para cosechar. No querramos frutos instantáneos. No querramos comernos la piña sin haberla pelado. Tiene que pelar la piña para comérsela. Tiene que sembrar la semilla para que haya ese fruto, para que usted lo pueda cosechar. Muchos de nosotros queremos que el Señor empiece a bendecirnos a manos llenas y que empecemos nosotros a ser prósperos, que empecemos a ser grandes, que el Señor nos use, pero no queremos pagar el precio, mucho menos someternos a Él. La palabra dice enfócate, la palabra dice ubícate, la palabra dice ordénate. ¿Qué quiero hacer primero? ¿Qué quiero hacer primero? Dice, el agricultor tiene que sembrar la semilla, cuidarla, regarla, luego cultivarla para saborear el fruto que había esperado. ¿Cuántos conocen la forma en que el agricultor trabaja la tierra? Hermano Philly, dígame, ¿cómo es? Cuando no llueve, orar porque caiga lluvia. Y cuando no llueve, y cuando llueve mucho, orar para que no llueva tanto. Porque si no se ahoga. Yo me recuerdo cuando fue el Mitch en Guatemala, hubo una escasez de tomate tremenda. El maíz subió hasta por los cielos. Y la gente tenía hambre y no había de dónde cosechar. Estando en un país donde se cosechaba café, maíz y tomate, estaban importando, ¿es verdad? Importando. A un país de la eterna primavera, estaban llevando aguacates de otro país, porque no había comida en Guatemala. Había dinero, pero no había comida. Muchos de nosotros queremos ver a nuestra familia en la iglesia. Y usted ora y ora y ora y ora, no llora, sino ora. Y le dice, Señor, yo quiero ver a esa persona al lado mío, pero cuando no lo mira se desespera y dice, no, ya no sigo orando. Ya no, ¿para qué? Ay, al fin y al cabo que la salvación es personal. Yo me voy con él y ese pelón que se quede ahí. No se canse. No se canse, usted tiene que sembrar. La palabra dice que si usted siembra amor, que era lo que la sierva decía al principio, va a cosechar amor. Tenemos que aprender a esperar en el Señor, pero tenemos que activarnos nosotros y ordenarnos. Amén. Muy bien, dice segunda lección.
que nos da la vida de Sansón, dice, recuérdese que le di principios para poder vivir la vida correctamente. La segunda lección es que nos da la vida de Sansón es, elige correctamente a tus compañeros. Si quieres crecer en madurez, necesitas personas que te ayuden a retener la fe, amigos que te confronten como David fue confrontado por Natán. Natán era el mejor amigo de David. Natán era un profeta que amaba mucho a David. Pero en el momento en que David falló, se acercó a él y le dijo, mira David, yo te aprecio, yo te quiero, pero esto y esto y esto estás haciendo mal. Debes de corregirte. Nosotros tenemos que buscar una persona que nos ayude a ser corregidos, pero sobre todo nosotros saber que necesitamos corrección, dejarnos corregir. Amén, dejarnos corregir. Dice, es necesario, escuche bien esto. ¿Cuántos vieron la serie del Llanero Solitario? Llanero Solitario, pues no lo voy a explicar tanto, su nombre lo dice, Llanero Solitario. Toda la vida andaba solo. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Si usted se da cuenta, Sansón no tenía amigos. Sansón andaba de un lado para otro, no había ni quien le llorara. Sansón andaba de un lado a otro, no tenía quien lo corrigiera. No tenía quien le llamara la atención y le dijera, mira Sansón, debes hacer tu vida de esta forma. Nosotros debemos de buscar personas que sean apoyo para nosotros. ¿Cuántos conocen al apóstol Benjamín? Ese apóstol Benjamín no lo deja uno. Y si uno lo quiere dejar, él ahí está necio. ¿Verdad? Ahí está. Él me llama y me dice, bueno, sierva. Ahorita por lo menos esta semana no le he hablado. Ya tengo como 4 mensajes de él en el voicemail. Y me dice, sierva, ¿cómo está? Aquí estoy, espero que esté bien. Mire, ¿y qué pasó? Y que no sé qué. Haciéndome preguntas. Busque una persona. Voy a poner este ejemplo y espero que los de alabanza nunca cometan ese error. ¿Cuántos de los de alabanza muchas veces? Mire, pastora, me llamaron a tocar en tal iglesia, ahí voy. O mire, pastora, no voy a ir a la iglesia porque voy a tocar a no sé dónde. Una persona vino aquí, no quiero decir nombre, pero una persona vino aquí y dijo, bueno, lo vamos a sembrar en la iglesia. No, yo solito me siembro, dijo. ¿Por qué? Porque si él solito se sembraba, solito se podía salir también. Muchos de nosotros, cuando tenemos un ministerio que el Señor nos ha entregado, queremos andar como llanero solitario. Me llamaron de aquí y ahí voy. Me llamaron de aquí y ahí voy. Bueno, ¿y dónde está su cobertura? Es necesario que nosotros tengamos un mentor, que tengamos alguien que dirija nuestra vida. Con su ejemplo, con su ayuda, con sus oraciones. No busque un mentor solamente cuando usted necesite de algo, sino para que ese mentor le pueda dar forma. Una persona vino conmigo y me dijo, mire pastora, yo estoy mandando una ofrenda a una profeta allá en Colombia. Así le digo yo, ¿y para qué? Es que esa profeta, mire, cuando yo necesito la llamo y ella me da palabra profética a mí. Y mire, y cada lo que ella me dice me sale adivinación. Usted está cayendo en el pecado de adivinación. No está buscando un mentor. Un mentor es el que vive al lado suyo. Un mentor es el ángel que Jehová ha puesto alrededor suyo para ayudarlo a superar. Y aunque esa persona sea como usted, que sufra penalidades, que esté soportando penas, pero esa persona va a estar al lado suyo, no solamente por teléfono, no solamente cuando usted lo necesite, sino en las buenas y en las malas va a estar con usted. Va a ser su amigo, va a ser la persona que esté con usted en los momentos que usted necesite un consejo. Es necesario que nosotros aprendamos a codearnos con personas que traigan bendición a nuestra vida. Cuando yo conocí a mi pastora, yo le dije, Marita, de hoy en adelante yo voy a ser tu chicle. Y todas se me quedaron viendo, éramos alrededor de unas 40 mujeres. Y no lo creyeron. Pero yo me levantaba y le decía, Marita, voy para el trabajo ahorita. Pero cuando salga a las 5 de la tarde, tú puedes contar conmigo. Vamos a lo que tú quieras. Y un día la muy bandida me probó. Pero vamos a ver si es cierto, pues. Salí yo a las 5 del trabajo. Y me dijo, bueno, yo necesito que estés conmigo a las 6 en Escuintla. ¿Cuánto tiempo hay de la capital para Escuintla? Como 1 hora, ¿ves?
Y yo dije, santo Dios, tengo 1 hora para llegar si salía a las 5 de trabajar. Y me lo dijo en la mañana, como tipo 7 de la mañana. Y llego yo con mi jefe, menos mal que era mi hermano. Y le digo, Edito, pero mire, mi hermano, pero con la familia es mejor no trabajar, me lo tratan a uno como que fuera un esclavo. ¿Cierto, Frandy? Mire, es que ellos, y tienen razón, dice, tú eres familia, tienes que poner el ejemplo también, ¿ya? Entonces yo era la primera en llegar y esa mañana yo llegué y me le pongo a mi hermanito así todo. Y me dice, ¿qué querés? Digo, ¿cómo sabes que quiero algo? No, me dice, cuando me miras así ya sé que algo querés. Y le digo, fíjate, le digo de que necesito permiso. ¿Otra vez? Sí, le dije, necesito permiso. Necesito salir de aquí siquiera 15 minutos antes. Ah, bueno, me dijo, tenés exactamente 5 horas para dejarme hecho todo lo que tienes que hacer e irte, pero no vas a salir a almorzar, me dijo. Yo dije, qué bárbaro este, sí que es mi verdugo. Ok, le dije, está bien, ya empecé, iba a hacer todo lo que tenía que hacer, a dejar todo listo, y terminé antes de tiempo, y le dije, ya terminé, qué bueno, me dijo, pero faltan 10 minutos para que salgas. Y dije, ok, y yo iba a contar el tiempo, yo sentía que el tiempo avanzaba y yo no salía de ese lugar. Me llama mi pastora y me dice, yo ya estoy en Escuintla, te estoy esperando. Ok, le digo, está bien, voy para allá, ya voy para allá, y salgo yo de ahí, agarro la camioneta y digo para allá. Le quiero contar que a las 6 menos 10 minutos antes de lo que ella me dijo, llegué. ¿Y sabe para qué me quería? Para comerse un caldo de mariscos conmigo. Por lo menos, ¿no? Imagínense, yo dije, ¿a quién vamos a ir a liberar? ¿A quién vamos a ir a desenchamucar ahí? No, simplemente ella lo que quería era probarme. Y desde ese momento me dijo, yo ya sé que puedo contar contigo entonces. Ya sé que estás ahí pendiente de mí, que me vas a cumplir. Lo mismo hizo Jesús con sus discípulos. El Señor a usted lo va a probar para ver qué tanta disposición tiene usted en su corazón para servirle. Y yo quiero decirle que a partir de ese momento ella empezó a darme cargos mucho más fuertes. Hasta que un día me dijo, mira, Mita, yo no voy a llegar 15 minutos antes de la prédica. Yo no voy a llegar a la reunión, no puedo, tengo enfermas las 2 nenas y no voy a poder llegar. Predica tú. Ni siquiera me dio chance de decirle no puedo. ¡Plic! Cortó. Dije, pues ahora, ¿qué hago? Pues no había de otra, más que dar la palabra. Pero como ella ya sabía que podía confiar en mí, ella me empezó a dar responsabilidades mucho más fuertes. Y muchos de nosotros, imagínense, cuando llegamos a tener cierto grado de unción, cierto grado de responsabilidad o de reconocimiento en la obra, no queremos ser guiados. Queremos andar como llaneros solitarios, queremos andar como Batman sin Robin, queremos andar como Winnie Pooh sin Tiger. Queremos andar, a ver, ¿quién más? Deme otro ejemplo. Como Frandy sin su papá, diría yo. Yo me admiro a Frandy porque yo le digo, trabajar con el papá quiere ganas. Pero este hijo, Frandy, ha aprendido mucho de su padre andando con él. Nosotros necesitamos un mentor, tenerlo cerca. Y como le digo, júzguese a sí mismo, mírese para acá adentro primero y luego véale el defecto a su mentor. Pero usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas que aprender de él, amén. Y el mayor ejemplo fue Jesús para nosotros. Él es nuestro mentor. Pero Él ha dejado personas para que usted y yo veamos ya cómo el Señor trabaja en sus vidas. Hágase compañeros de batalla, gente que lo ayude a orar, a levantarse, que aunque esté pasando en sus propias batallas, las libre al lado del Señor y pueda ayudarlo a usted a superar. Tercera lección, voy a ir más rápido. Echa mano de la gracia del cielo. Si quieres crecer en carácter, echa mano de la gracia que viene del cielo. La razón por la cual Sansón no pudo llegar en su vida joven a la meta que se había propuesto Dios en él, es porque no había echado mano de la gracia que Dios le había dado. No hay ni un solo aquí que pueda cumplir con la voluntad de Dios sin agarrarse de él.
Mire a su maestro, 33 años de edad, dejó su reino por venir a estar entre nosotros. Él fue juzgado, él fue criticado, él sirvió en todo lo que él pudo. Él ministró gente, pero el día que iba a ser crucificado, el día que iba a ser entregado, ¿dónde encontraron a Jesús? Orando. A mí esta parte me conmovió muchísimo porque Jesús le dijo a sus amigos, sus discípulos, porque eso es lo que los discípulos de Cristo llegan a hacer de él, sus amigos. Le dijo, miren mis hijos, miren mis amigos, miren mucha, miren cipotes, pónganse a orar. Yo huelo la muerte aquí. Yo estoy asustado, estoy atribulado, me siento cargado. Ayúdenme. 1 hora les pido nada más. 1 hora. Oren por mí. Oren para que no caigan en tentación. Yo me siento solo. Oren por mí. Imagínense en ese momento. Dice la palabra que Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y se metió en el huerto a orar. Él era de carne y hueso como usted y como yo. Sentía la misma ansiedad, la misma opresión, el mismo temor que usted y yo tenemos cuando estamos metidos en una prueba. Cuando estamos metidos en ese lugar donde muchas veces no queremos soportar. Por eso la palabra dice, soporta tribulación. Jesús soportó esa tribulación. Dice la palabra que en ese momento empezó a sudar gotas de sangre. Y científicamente les hablaba la vez anterior que él sudó gotas de sangre porque dice que los vasos capilares al tener demasiada tensión tienden a reventarse. Usted se imagina cómo estaba el espíritu de Jesús en ese momento, cómo se sentía el alma de Jesús en ese momento, que recurrió a sus amigos y le dijo, por favor, oren, háganlo más fácil para mí, me siento cargado. Y los discípulos dijeron, sí, maestro, sí, tú vete tranquilo, nosotros vamos a orar. Y regresa y los encuentra roncando. Así como cierto siervo de aquí ronca y su hijo también. Encontró a sus discípulos roncando. Y viene Satanás y llega hasta donde estaba Jesús, me imagino. Y le dice, mira, y por ellos vas a dar tu vida. Están durmiendo y tú les pediste ayuda. Por ellos estás dispuesto a entregarte a la cruz. Habla con tu papá, hombre. Decirle a tu papá que te cambie los planes. Que se dé cuenta el tipo de gente que hay. Mira, en ese que está ahí roncando, ese te va a negar 3 veces. Y estás dispuesto a dar tu vida por él. Y Jesús estaba orando, clamándole al Señor, y Satanás diciéndole, no, hombre, dile a Jehová que mande a otra persona, que haga otra cosa, que siga con lo mismo de los sacrificios de los animalitos, pero no entregues tu vida por ellos, no vale la pena. Y Jesús dijo algo, dice, el diablo le decía al oído al Señor, vas a dar la vida por estos pecadores, por este que te entregó, por este que te negó. Pídele a tu padre que te aleje de esa responsabilidad. Y Jesús, temblando y gimiendo, decía, Padre, ayúdame, que se haga tu voluntad y no la mía. Dice la palabra que en ese momentito un ángel de Jehová llegó hasta donde estaba Jesús a fortalecerlo. Gloria a Dios. Les cuento que un ángel llegó en ese momento. Un ángel llegó a darle la fuerza que Jesús necesitaba en ese momento. ¿Está aquí? ¿Usted está aquí? Porque yo le digo, a mí eso me conmovió demasiado. Saber que Jesús estaba pasando un momento de tribulación, un momento de cansancio, un momento de que podían haber tirado la toalla, ¿me entiende? Podían haber dicho, ya no más, hasta aquí me quedo y se acabó. Pero él dijo, Padre, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer la tuya. Y la palabra dice que llegó ese ángel. Yo me atrevo a hablar que ese ángel se llamaba Gracia, la gracia de Dios. Y llegó con Jesús y le dijo, fortalécete en mí. Toma fuerzas, levántate. Yo te voy a dar las fuerzas que tú necesitas. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado noches como ese momento que Jesús pasó?
¿Cuántos de nosotros no hemos estado tirados en el suelo llorando, preguntando por qué, preguntando, pero hay algo en usted que no lo deja hacer lo que usted quiere? Hay algo en usted que no le permite hacer maletas e irse. ¿Cuántos no han tenido la gana de agarrar sus cosas y desaparecer y que nadie sepa de usted? ¿Cuántas veces usted ha estado ahí en la orilla de su cama? No puedo dormir. Es que no puedo creer que esto haya sucedido. Es que no puedo creer que Dios no haya hecho nada. Y empieza usted a decirle al Señor, Señor, yo necesito que tú hagas algo. Y muchos tienden a decir, no, si el Señor no hace nada, pues lo voy a hacer yo. Jesús dijo, no, yo voy a esperar en Él. Y si Él lo que quiere es que yo vaya hasta la cruz del Calvario para morir por las personas, yo lo voy a hacer. En ese momento fue cuando el ángel de la gracia llegó con Jesús y le dijo, yo voy a estar contigo, levántate. Yo le digo, en esos momentos en que yo he sentido frustración, en ese momento en que yo me he sentido cansada, en ese momento Jehová, yo tuve una visita de un ángel anoche en mi casa. Yo estaba acostada y estaba mi cabeza trabajando un montón. ¿Cuánto les ha pasado esto? Porque quiero saber que a público se lo estoy diciendo para que me comprenda. Levante su mano. ¿A cuánto les ha pasado esto? Que usted quiere dormir y su cabeza sigue trabajando, sus ojos cerrados, pero su cabeza sigue trabajando. Yo estaba en ese momento y le decía, Señor, dame paz. Señor, no permitas que mi mente siga trabajando más de lo debido, porque yo no voy a saber entender la situación. Pero yo debo comprender que tú vas a hacer algo por mí, que tú vas a ordenar las cosas por mí. Y en ese momento yo estaba en mi cama y empecé a sentir cómo a mi cama subía alguien. Yo tenía la luz encendida y con mis ojos abiertos empecé a sentir cómo la mano de Dios se posaba sobre mis hombros. Y el Señor lentamente me dijo, no te canses, está por llegar el milagro. Yo no sé si usted lo ha oído muchas veces. Y el Señor empezó a hablarme a mi oído con una voz audible, donde Él me decía, yo peleo por ti. Yo pondré a tus enemigos, yo tengo a tus enemigos debajo de la planta de mis pies. Yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar. Descansa en mí. El ángel de la gracia visitó mi vida anoche. Y Él quiere visitar su vida. Él quiere estar ahí en los momentos de tribulación. Pero ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque cuando nosotros decidimos hacer lo correcto, vivir conforme la palabra del Señor dice que vamos a pasar tribulación, pero Él va a estar ahí. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y los defiende, dice la palabra. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Cuarta lección de la vida de Sansón: escoge lo más excelente siempre. En 2 Timoteo 2:20, hermano Nelson, rapidito, Pablo le enseña a su hijo Timoteo un principio: escoge siempre ser lo mejor, no te conformes con lo menos. Amén. Pablo le dice a Timoteo, no te conformes con ser cualquier cosa. Confórmate con ser lo mejor. Y ahí en la palabra pone un ejemplo. ¿Lo tiene, hermano Nelson? Amén. Léalo rapidito. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para unos horrorosos y otros para usos viles. Voy a ponerle un ejemplo que en mi casa sucedió. Mi mamá por un tiempo le decía a mi papá, mira, cómprate aquella vajilla. Compremos aquella vajilla, mira, mija, pero está cara. Yo no sé cuántos conocieron las vajillas de Lennox, esas que eran medio plásticas, medio duras, medios, que se la tiraban al piso y no se quebraban, pero cuando usted las botaban sí se quebraban. Entonces, mi mamá quería una vajilla de esas, acomodiera el lugar. Y cuando tuvo la vajilla le dijo, mira, ahora necesito una platera para poner ahí, un gabinete para poner ahí los platos bien puestecitos para que los miren. Y le dijo a mi papá, ¿y cuándo vamos a comer en ellos? ¿Tú estás loco? Le dices, eso es solo para ocasiones especiales. Eso es para cuando venga la gente y mire ahí que ahí están los platos, y cuando hayan actividades especiales vamos a comer ahí, ni los toques. Entonces, ¿para qué los compró?
Y le dice, no, 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 para eso están los plásticos, ahí comamos, ahí tomemos. Muchas veces nosotros delante del Señor queremos ser como esos vasos plásticos. Queremos que el Señor nos use. Sansón era un vaso de honra para el Señor. Sansón el Señor lo había creado, Jehová lo había creado para ser un vaso que se luciera delante de los filisteos. Que la gente filistea viera y dijera, wow, ahí va Sansón. Y no que terminara siendo la burla de los filisteos. Muchos de nosotros, el Señor quiere usarnos como vasos de honra. Quiere que nosotros nos luzcamos, que nos parezcamos a Él. Que donde lo miren pasar digan, wow, ahí va Miriam. Esa sierva de Dios, mis respetos cuando ella habla. Ahí va fulanito de tal. Miren, cuando él levanta la mano, ¿acaso no decían eso de Pedro? Que solamente con la sombra de él eran sanados. El Señor lo mismo había dicho de Sansón. Y de muchos de nosotros el Señor está esperando. Y eso le dice Pablo a Timoteo, no te conformes con ser cualquier vaso. Hay cosas específicas que el Señor lo ha llamado a usted y a mí a hacer. Solamente falta que nosotros nos decidamos a hacer ese vaso de honra. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que dice, Sansón está en la cárcel ciego, está con cadenas. Lo llevan al baño. Estoy hablando de lo final de la historia de Sansón. Sansón, después de haber prendido fuego al monte, a las siembras de los filisteos, le vuelan el pelo, se le van las fuerzas y le sacan los ojos. Sansón queda ciego y pelón. Estando él en la cárcel, pide que lo lleven al baño. Y dice la palabra que lo llevan con grilletes al baño. Yo me imagino que por una pasadita de una ventana sintió el calor del sol. Y se puso a pensar, nunca más voy a volver a ver la luz del sol. Y él empezó a llorar. Él empezó a sentir ese confungir, se dice, del espíritu en uno. Cuando uno dice, yo le fallé al Señor. ¿Cuántos han pasado por eso? Que hay un dolor dentro de uno. Sansón dijo, yo le fallé al Señor. Nunca más voy a volver a ver el sol. Y en eso él puso sus manos sobre su cabeza como diciendo, pobre de mí. Y se dio cuenta que había salido pelo en su cabeza. ¿Sabe cuál es la lección de todo esto? Que aunque usted le haya fallado al Señor, dice la palabra que vino un niño y Sansón le dijo, llévame a donde están las columnas de este templo. Y dice la palabra que Sansón se levantó, el niño lo llevó y le dijo, aquí están las columnas. Y dice la palabra que cuando él vio que había salido pelo en su cabeza, se recordó que ahí radicaba su fuerza. Y le dijo a Jehová, dame una oportunidad más para cumplir con lo que tú me has llamado. Dame una oportunidad más para demostrarte que yo puedo y que con mi muerte vivan muchos y que en mi muerte pueda yo justificar lo que hice. Él se paró en medio de las columnas y dice la palabra que la fuerza vino sobre él otra vez. La fuerza vino sobre Sansón otra vez. No importa cuántas veces tú hayas caído, no importa cuántas veces tú le hayas fallado al Señor, pero cuando tú sientes ese redarguir del Espíritu Santo por haberle fallado a Él, el Señor no te va a dejar a ti solo. El Señor te va a dar la fuerza para que tú te levantes nuevamente, para que tú empieces a cumplir con ese llamado del Señor en tu vida, para que tú no te quedes frustrado y digas, ya no hay salvación para mí. Yo te digo esta mañana, el Señor te viene a decir que sí hay otra oportunidad, que sí hay otra oportunidad. Solo el Señor está esperando que tú creas en eso. Sansón se levantó y dice la palabra que movió las columnas del templo y nunca antes ni con sus dos ojos él había podido matar a más de esas personas que mató en esa ocasión. No lo había podido hacer. ¿Y sabe cuándo lo hizo? Cuando él decidió morir. Cuando él dijo, en mi muerte yo le estoy diciendo esta mañana, no se vaya a matar. Espiritualmente muera.
que sus fuerzas sean renovadas. La palabra dice que al débil, diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. Diga al triste, alegre estoy por la sangre de Jesús. Cuando usted decide morir como Sansón lo hizo, cuando Sansón dijo, Señor, dame las fuerzas, dame una oportunidad más, Jehová dijo, no, este sí ya captó la lección. Este ya aprendió, y aunque se vaya ahorita con Pancho, yo le voy a dar a él la fuerza que necesita. Dice la palabra que Sansón había estado jugando con el pecado y el pecado resultó jugando con él. Tenga cuidado. Cuando nosotros jugamos a ser cristianos, jugamos a pecar y jugamos a ser cristianos, el pecado se vuelve, nosotros nos volvemos burla del pecado. Los filisteos se reían, dice la palabra, se mofaban de que Sansón, el juez que había traído Jehová sobre el pueblo filisteo, estaba siendo humillado, estaba ciego, pelón, sin fuerzas y engrietado cuando decían que la fuerza de Jehová estaba sobre él. Muchos de nosotros hemos sido esclavos del pecado por mucho tiempo y el pecado se ríe a nuestra cara. Yo le digo, es tiempo que usted tome conciencia, que se enfoque para vivir una vida correcta delante de Dios, para vivir una vida con un propósito, para que no viva usted desubicado. La palabra del Señor le dice, sí hay oportunidad. Sí hay oportunidad, no importa cuántas veces falle, el Señor va a estar dispuesto a respaldarlo. Yo sé que mi Dios vive. Yo sé que mi Dios vive. Y yo sé que si Él ha prometido algo, Él me va a cumplir. El último principio dice, nunca te des por vencido. En Hebreos 11 habla de Sansón. ¿Quiere buscarlo? Mejor dejémoslo para después, no quiero retenerlo mucho tiempo. La palabra dice, y sacaron fuerzas de la debilidad. Está hablando de Sansón. En la debilidad que él tenía, sacó fuerzas para poder seguir adelante. Yo le digo esta mañana, no está aquí usted porque usted sea valiente o fuerte, sino para que luzca la debilidad, para que la fuerza de Dios sea la que se manifieste en su vida. Dice, escuche la voz de ese ángel de la gracia que le dice, no te des por vencido. El que quiera llegar hasta el final, al que no vuelva atrás, le daré la corona de la vida, dice la palabra. ¿Cuántos quieren la corona de la vida esta mañana? Póngase de pie. Vamos a terminar con esto. Yo le digo, el Señor es fiel. El Señor es fiel. Usted y yo no somos ignorantes a todo lo que hemos vivido últimamente. Yo quiero decirle, es normal que en su humanidad usted le quiera servir al Señor y que hayan cosas que lo quieran separar de Él. Es normal que usted quiera servirle a Dios y que hayan debilidades en usted como la tuvo Sansón. Solamente tenga cuidado a no vivir esa doble vida que Sansón llevaba. Por eso cuando Sansón estaba ciego dijo, voy a morir yo. Pues porque ya no tenía ojos, ya no miraba a las filisteas. Ya no tenía ojos para ver a las filisteas y esa era su debilidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Esa era la debilidad de Sansón, las filisteas. Porque de ahí la palabra no habla de otra debilidad de Sansón. Pero cuando estaba con las filisteas, bebió sidra, bebió vino. Por eso fue que lo agarraron y cayó de un solo. Muchas veces el pecado va a llegar a nuestra vida de una manera sutil. Y cuando usted se da cuenta, ya está metido en eso. Y usted quiere salir y dice, no, es que no puedo. Dígale al Señor, Señor. Dígale al Señor, Señor, hoy muero yo. Señor, hoy muero yo. Para que tú crezcas en mí. Para que ese ángel de la gracia esta mañana venga sobre mi vida a darme una oportunidad más. Hable con el Señor un momentito ahí. Hable con el Señor y dígale, Señor, estas son mis debilidades.
Eso es lo que he estado pasando. Eso es lo que no me deja caminar. Eso es lo que no me deja avanzar. Eso es lo que no me deja enfocarme. Eso es lo que no me deja el vivir la tribulación con agrado. No es masoquismo. Es que usted aprenda a vivir soportando penalidades, como dice la palabra. Dígale: Señor, yo quiero demostrarte que al morir yo, tú vas a vivir en mí. Hoy muero a todas mis necesidades. Hoy muero a todas mis necesidades. Y hoy reconozco que mi Redentor vive. Hoy reconozco que mi Dios vive y que Él no me va a dejar avergonzado, que Él no me va a dejar avergonzada cuando yo decido pedir una oportunidad más. ¿Cuántos necesitan esa oportunidad de nuevo? Si usted quiere pasar adelante, hágalo. Si usted solamente quiere levantar su mano ahí donde está, yo le digo, esto es personal. Yo anoche le decía al Señor: Señor, yo sí necesito esa segunda oportunidad, porque he querido hacer las cosas con mis propias fuerzas. He querido hacer las cosas con mi propia sabiduría. Y la palabra dice: ay de aquel que osa poner sus fuerzas en la sabiduría de seres humanos. ¿Cuántos necesitan de esa prueba? ¿Cuántos necesitan de ese nuevo comienzo en el Señor? Cierre sus ojos y dígale al Señor: yo necesito de esa segunda oportunidad. Yo necesito de esa segunda oportunidad para demostrarte que yo te amo. Que no voy a decirlo nada más, que voy a actuar. Que ya no voy a decir nada más, a fijarme en los errores de los demás. Voy a fijarme en mí mismo. Voy a tener cuidado de mí mismo. Oh, santo eres tú, Señor. Gracias por esa oportunidad, Padre. Señor, yo aquí personalmente, yo acepto esta segunda oportunidad. Yo acepto esa segunda oportunidad, ese segundo chance que tú nos das, Señor, para enmendar los errores cometidos. Para demostrarte, Señor, que yo te amo en verdad. Para demostrarte, Señor, que yo sí puedo esperar en ti. Para demostrarte, Señor, que mi confianza está puesta plenamente en ti. Ya no voy a pensar qué va a pasar. Ya no me voy a preguntar qué va a pasar. Y si esto no sucede, ¿qué va a pasar? Señor, yo me decido a seguirte. Yo me decido a esperar en ti. Yo me decido a que venga lo que venga. Jamás me voy a apartar de tu lado. Te voy a servir todos los días de mi vida. Y aún tú hagas cosas que yo no esté de acuerdo. Aunque tú tomes decisiones que a mí no me agraden, yo voy a permanecer en ti. Aunque tú hagas cosas que yo no esperaba, yo te voy a servir, Señor. Yo te voy a amar, Señor. Cierre sus ojos, abra sus manos, sus brazos y dígale: Señor, yo me abandono en ti. Yo me abandono en ti para que tú hagas lo que tengas que hacer. Y hoy el ángel de la gracia, ese ángel que llegó hasta donde